Ministerio de Educación. Bienvenidos a la comunidad de práctica de gestión educativa. Este espacio se encuentra disponible en la plataforma EduTalentos Regiones que ustedes ya conocen. Aquí podrán participar directores, jefes y servidores de todas las DRE, GRE y UGEL, así como los gobiernos locales que estén articulando esfuerzos con estas instancias de gestión educativa para potenciar la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, en el contexto de la emergencia sanitaria. Podrán también participar en debates, webinars, compartir iniciativas, responder publicaciones y obtener insignias en este desarrollo. Vamos a explorar los recursos y opciones que encontrarán en el menú de la COP: Home, Presentación, Eventos, Mi perfil, Desafíos y Documentos de interés. En el Home, en la parte superior, encontrarás el acceso para desarrollar los desafíos y compartir tu iniciativa regional o local. Para acceder, haces clic en los botones de Ingresa aquí. Para conocer el detalle de cómo participar, clic en los botones de Cómo participo aquí. Al ingresar al muro de iniciativas regionales o locales, podrás conocer, compartir y retroalimentar estas iniciativas que se desarrollan en el territorio para la continuidad del servicio educativo a distancia, con algunas preguntas orientadoras. Cada semana en el Home podrás encontrar 4 nuevas iniciativas que se hayan compartido. Para tener más información, se puede descargar el documento con la descripción de cada una de ellas. Asimismo, en la parte inferior se encuentra el ranking de los miembros de la comunidad. Aquí podrás visualizar el listado de todos los miembros de la comunidad y su participación en esta. Si tuvieses alguna consulta sobre la comunidad de práctica, puedes escribirnos a la siguiente dirección electrónica: comunidad@minedu.gov.pe. En la sección de presentación, te contamos sobre la propuesta de la comunidad, sus objetivos y quiénes pueden participar. En la sección Eventos encontrarás los webinars en temas de interés sobre el interaprendizaje y la gestión educativa en el contexto de la emergencia sanitaria. Para mayor información sobre cada webinar, puedes hacer clic en Ver. En Perfil, visualizarás las insignias que hayas ganado hasta el momento por haber interactuado en la COP y haber desarrollado los desafíos. También encontrarás mayor detalle sobre la participación en la comunidad en la opción Preguntas frecuentes. Los desafíos representan un espacio para conocer a estas actividades lúdicas y cómo se pueden desarrollar de manera individual o grupal sobre distintos temas de gestión educativa en el contexto de la emergencia. Los desafíos se dividen en 2 categorías: especializados y transversales. Especializados dirigidos a los directivos, jefes y servidores de las DRE, GRE y UGEL, y los transversales para todos los miembros de la COP. También hay un botón de preguntas frecuentes donde encontrarás mayor información por nivel. Algo importante de resaltar es que por el desarrollo de los desafíos, los miembros de la COP pueden obtener insignias y además acceder a una certificación por horas académicas. En el primer nivel encontraremos 7 desafíos, 5 de carácter transversal y 2 especializados. Encontraré un botón de descarga para obtener mayor información del desafío y un botón para poder acceder a desarrollar el mismo. Para conocer los criterios del desafío, podrán también descargar el PDF. Aquí un ejemplo de cómo participar en los desafíos. En este entorno podrán darle clic al botón de responder y hacer llegar su intervención y sus aportes. Recuerda que para entrar a los desafíos hay 2 opciones, desde el Home y desde el botón Desafíos en la parte superior. Exploremos el espacio de documentos de interés. Aquí encontrarás enlaces de documentos oficiales relacionados al sector educación y herramientas útiles para realizar nuestras labores de una manera más sencilla y organizada. Ahora que ya conoces la COP y si tienes una iniciativa regional o local para hacer frente a la emergencia sanitaria, ven y comparte tu experiencia. Ministerio de Educación.
Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenas tardes. Les saluda Pedro Alarcón y a nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Gestión Descentralizada, les damos la bienvenida al webinar conversatorio Estrategias 2020 de atención para el quinto de secundaria en el marco de la emergencia sanitaria. La comunidad de práctica de gestión educativa es un espacio donde los servidores públicos de las DRE, GRE, UGEL y gobiernos locales comparten ideas, encuentran soluciones y refuerzan aprendizajes a partir de sus propias experiencias ante el difícil contexto de la emergencia sanitaria para la continuidad del servicio educativo. El objetivo de este webinar, conversatorio Estrategia 2020 de atención para quinto de secundaria en el marco de la emergencia sanitaria, es continuar compartiendo herramientas y recursos para fortalecer la gestión pedagógica. Damos un cordial saludo a los directivos de la DRE, GRE y UGEL, gobiernos locales y representantes de la academia y público que nos acompaña esta noche. De igual manera, un saludo y agradecimiento a los expertos que hoy nos acompañan. Por parte del Ministerio de Educación, saludamos a José Carlos Vera Cubas, director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, a Liliana Magali Vargas Mayaupoma, directora de Fortalecimiento de Capacidades, también del Ministerio de Educación, y entre los invitados saludamos a María Isabel Hugo Cairo, directora de Educación Secundaria, también del Ministerio, Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF, Carlos Medina, director regional de educación de la región Ica. Antes de iniciar al webinar, vamos a dar algunas precisiones. Se compartirá un enlace de registro, que justamente ahora lo están viendo, de asistencia, el cual los participantes deberán registrarse y podrán acceder a este link a través del chat de la plataforma. Los expositores tendrán 15 minutos de tiempo para desarrollar su ponencia. Los participantes podrán realizar sus preguntas a través del chat de este canal, las cuales serán alcanzadas para ser absueltas por los expositores en la rueda de preguntas. Y bueno, a modo de bienvenida al conversatorio Estrategias 2020 de atención para el quinto de secundaria, en el marco de la emergencia sanitaria, vamos a escuchar las palabras del director general de gestión descentralizada, José Carlos Vera Cubas, a quien le damos la cordial bienvenida. José Carlos, le damos la palabra. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes con todos y todas, amigos, amigas de todo el país que están conectados esta tarde. Veo conexiones de Lamas, de Lima Metropolitana, UGEL El Dorado, en San Martín, de la UGEL Chincha, Requena, Loreto, Chincha Alto, Maynas, UGEL El Collao, Puno, Río Itaya, Iquitos, Pomabamba, UGEL El Dorado también, Ica, UGEL Lamas, Huamanga, Puno, Huaraz, bastantes de Lamas, amigos de Lamas, Huánuco, es que ahí veo a nuestra amiga Ariet, entra con todo su equipo, Huánuco, Barranca, Iquitos, Chepén, en fin, personas, amigos, amigas de todo el país que semana tras semana nos venimos encontrando en esta comunidad de práctica, que es una forma también de estar conectados juntos el día de hoy. Antes de empezar y de agradecer a nuestros invitados, participantes el día de hoy, quería a todos y todas transmitirles, como saben, son días muy complicados para nuestro país, que nos están golpeando mucho, para nuestras regiones, para nuestras familias. Todos los días vemos que lamentablemente perdemos seres cercanos y queridos, y esta semana ha sido particularmente también dura para el sector educación, para la comunidad educativa de todo el país, por la pérdida de colegas, de personas, directivos de direcciones regionales de educación, de UGELes, para quienes yo quería pedir entre todos un minuto de silencio en reconocimiento y en su memoria. Quería dedicar este minuto de silencio al profesor Isidro Estrada Canaribe,
jefe del área de gestión institucional de la UGEL Hilo y ex gerente regional de la UGEL Moquegua, un gran maestro con quien compartimos muchas apuestas y trabajo conjunto con mucha experiencia. También al dedicarle este minuto de silencio al profesor Fernando Figueroa Díaz, director de la UGEL Caylloma, Arequipa, que partió también esta semana, un maestro muy comprometido con su UGEL, que participó también de muchos proyectos en Arequipa, muy querido por su comunidad. También dedicarle este minuto de silencio a la profesora María Antonieta Valencia Laruta, directora de la UGEL Lampa, a quien lamentablemente también perdimos esta semana a causa del COVID, que ha sido un ejemplo de mujer, lideresa, maestra, comprometida con su comunidad y con la educación de nuestro país. También dedicarle este minuto de silencio al administrador de la DRE Pasco, al querido amigo Percy Hugo Suárez Minaya, con quien estuvimos hasta hace poco compartiendo esfuerzos para la implementación de la nueva UGEL de Puerto Bermúdez en Pasco y trabajando juntos en varios proyectos, y a quien también lamentablemente perdimos esta semana. Para todos ellos, para sus familias, para la comunidad educativa de Moquegua, de Arequipa, de Pasco y de Puno, nuestras más sentidas condolencias, nuestra solidaridad y las muestras de nuestro afecto, acompañamiento y oración en estos momentos tan difíciles. Un minuto de silencio en su agradecimiento. Bien, muchísimas gracias a todos y todas. Nuestras condolencias, nuestros sentires con toda la comunidad educativa. Sigamos cuidándonos, sigamos fuertes, unidos ante esta situación. El Ministerio de Educación, las DRE, las UGELes, todos juntos vamos a poder salir adelante trabajando juntos, porque la educación y el servicio educativo no para y no puede parar, pero siempre poniendo también por delante la vida, la seguridad de todos y todas. Es una situación muy complicada, pero estamos juntos en este esfuerzo. Bien, y como la educación y el servicio educativo no puede parar, precisamente hemos organizado el día de hoy un webinar, un conversatorio con un tema clave y prioritario en este contexto, ¿no? Hoy día vamos a discutir además con tres expertos sobre el tema, y vamos a presentar además desde el propio Ministerio de Educación la 20 de atención para quinto de secundaria en el marco de la emergencia sanitaria. Nos acompañan para ello nuestra directora de Educación Secundaria, Marisabel Hugo Cairo, directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, quien va a hacer la presentación de esta estrategia que se viene discutiendo, trabajando intensamente dentro del Ministerio con diversos equipos, y que hoy vamos a poder presentar y también recibir sus aportes, sus consultas y sus comentarios. Tenemos el agrado también y el lujo de poder compartir este espacio con Daniel Contreras, con el amigo Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF, con quien también desde hace bastante tiempo venimos trabajando juntos, apostando por la secundaria, por la educación secundaria. Desde UNICEF se han venido apoyando diversas
estrategias tanto en la Dirección Regional de Lima Metropolitana como en las regiones donde UNICEF viene acompañando, así que hay mucha experiencia desde Daniel aquí en Perú y en toda su trayectoria en diversos países que va a estar puesta hoy al servicio de todos. Y también con la mirada y la voz de las regiones. Esta es una comunidad de práctica intergubernamental que apuesta por la mirada y la construcción de políticas desde los territorios, así que es un gusto también contar con el director regional de educación de ICA, con nuestro amigo Carlos Medina, quien va a poder compartir cuál es la mirada, la expectativa y las propuestas desde el territorio, desde una región clave para nuestro país como es ICA, ¿no? Así que esperamos tener una mesa, y creo que está garantizada una mesa muy enriquecedora con muchas propuestas y mucho debate, y esperamos como siempre su participación a través del chat, con las preguntas, los comentarios que van enriqueciendo esta comunidad. Somos casi ya 300 conectados a esta hora y seguramente vamos a seguir creciendo en número y en energía, que es lo que permite la tecnología en estos casos. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a nuestros invitados por su tiempo y sus aportes. Y nada, continuamos y muy atentos al desarrollo del webinar. Gracias, Pedro, y iniciamos entonces la mesa. Muchas gracias, José Carlos, con ustedes, director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada. Vamos entonces a iniciar, como bien dice, nuestro conversatorio, y para ello le vamos a dar la bienvenida a María Isabel Hugo, directora de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación, encargada de esta dirección, quien es educadora en especialización en gestión de proyectos MMP, en Learning en las administraciones públicas y estudios de maestría en docencia e investigación en la educación superior. Con más de 20 años de experiencia laboral en el sector educativo, está vinculada a la gestión pública-privada, a la formación inicial y en servicio, docencia en educación superior, diseño y desarrollo de acciones formativas para docentes en el marco de la formación continua, planeamiento, diseño e implementación de programas y proyectos educativos. Estimada María, ¿nos escuchas? Te damos la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Le escuchamos, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de poder compartir este espacio con los líderes regionales, ya que las propuestas, bueno, se construyen y lo importante es construirlas concertadamente, pero a la vez alimentarlas y ver cómo estas propuestas que son, digamos, que parten de una construcción, como les decía, concertada, pueden ir concretándose de manera articulada desde el liderazgo y la expertise que ustedes tienen en la gestión territorial de las DRE y las UGELs que ustedes lideran. Bueno, voy a pasar a contarles de qué se trata esta estrategia para la atención específica de estudiantes que concluyen la educación básica. Comenzamos, por favor. Pasamos la primera lámina. Ya, bueno. De 34.717 estudiantes que tenemos matriculados en la educación. Perdón, ¿podemos retroceder las láminas? ¿Podemos retroceder la lámina, por favor? Gracias. Ya. Les decía que de los 474.717 estudiantes que tenemos matriculados en instituciones de educación secundaria, básica regular, 109.741 se encuentran matriculados en instituciones
educativas de gestión pública. 76 están concentrados en instituciones educativas de gestión pública. Estas instituciones, o estos estudiantes, acceden a instituciones que están ubicadas mayoritariamente en el área urbana, como vemos es un 89.3%, y 10% de instituciones que están ubicadas en el área rural. Estos estudiantes, como sabemos, este año están accediendo al servicio educativo a través de la estrategia Aprendo en Casa, que es una estrategia que se ofrece a distancia a través de estos medios, que son televisión, la plataforma web y la radio. Y como vemos, el mayor porcentaje de estudiantes accede al servicio educativo este año a través de televisión, el 64%, 41% lo hace desde la web, de la plataforma web, y 22% lo hace a través de la radio. Sin embargo, hay un porcentaje de estudiantes también que no accede al servicio educativo a través de ninguno de estos medios, ¿no? De estos estudiantes que están en secundaria, según la fuente de la Secretaría Nacional de Juventudes, y también un análisis que hemos hecho, la data de los años 2018 y 2019, 25% de estudiantes aproximadamente que culminan la educación secundaria transitan de manera oportuna a la educación superior. ¿Qué quiere decir transitan de manera oportuna? Es decir, terminan quinto año de secundaria, postulan, ingresan a alguna institución de educación superior, sea esta universidad, instituto tecnológico, pedagógico o escuela de formación artística, y se matriculan al año siguiente de haber culminado quinto de secundaria. Sin embargo, el mayor porcentaje de estos estudiantes que culminan la educación básica no necesariamente acceden a la educación superior y siguen trayectorias que van desde el autoempleo, el empleo no formal, el empleo no remunerado, trabajo en casa o algún otro tipo de estudios. La siguiente lámina, por favor. Si ahondamos un poquito solamente, ya pasamos a básica. Si hacemos, digamos, un zoom igual en los estudiantes de quinto año de secundaria, un poco para poder contarles que el año pasado, el 96.5% de los estudiantes que se matricularon a quinto año de secundaria culminaron la educación básica ese mismo año, ¿no? Y en esa línea, si hacemos, digamos, un análisis por tipo de institución educativa, el nivel de culminación o la tasa de culminación es ligeramente mayor en las escuelas de gestión privada. Hablar de una culminación oportuna de la etapa de educación básica no implica solamente hablar de la educación básica regular, sino la población estudiantil compuesta, atendida en los centros de educación básica alternativa. Estos estudiantes también culminan este año la educación básica y lo hacen al terminar el ciclo avanzado. Y en esta línea tenemos actualmente 178.494 estudiantes que están matriculados en centros de educación básica alternativa de gestión pública, y tenemos un número menor, 2.136, que están matriculados en instituciones o en centros de educación básica alternativa de gestión privada. Estas instituciones están también ubicadas mayoritariamente en área urbana y solo un 0.6% está ubicada en área rural. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces, ese es el grupo de estudiantes del cual estamos hablando. Si hablamos de cantidades, son esas cantidades las que están estudiando, cantidades de estudiantes, pero si ahora nosotros nos ponemos a pensar en qué problemática están abordando, digamos, atravesando estos estudiantes, lo primero que vemos es que estos estudiantes, a diferencia de sus compañeros que están en grados menores, no van a tener la posibilidad de tener un año más, que sería el 2021, para poder consolidar sus competencias o para poder desarrollar las competencias. Eso puede ser aplicable para grados menores, pero en el caso de quinto grado de secundaria, este es un año en el que culminan la educación básica y por lo tanto requieren
lograr o alcanzar estos aprendizajes. Si a eso le sumamos que la coyuntura ha impactado fuertemente, ¿no?, en la forma de acceder al servicio educativo, han pasado, digamos, abruptamente de un servicio educativo presencial a un servicio educativo, falta de infraestructura tecnológica, ausencia, carencia de recursos, debilidad de competencias digitales, tanto de los docentes como de los estudiantes y de muchos de nosotros. Entonces, todas esas situaciones que ha traído la coyuntura podrían generar un incremento en la brecha de los aprendizajes que requieren estos estudiantes para transitar a la educación superior. Si bien para todos nosotros la situación por la que estamos atravesando afecta nuestro bienestar emocional, con más razón para este grupo de estudiantes, considerando que están en un periodo, están en una edad en la que de repente los problemas o las situaciones que para nosotros pueden ser de repente muy ligeras, a ellos sí les pueden afectar de gran manera, ¿no? Sobre todo porque la incertidumbre, la ansiedad que pueden estar viviendo, sea por las pérdidas o los duelos que pueden estar atravesando, o sea por cualquier, digamos, por las medidas de aislamiento que no le deja encontrarse con su grupo de amigos y están en una etapa, digamos, en la que generan identidad, necesitan sentir esa pertenencia de grupo. Entonces, todo eso debilita y puede afectar este bienestar socioemocional, y en esa línea disminuye la posibilidad de aprender mejor, porque quien está estresado, quien no está bien saludablemente, no tiene las mejores condiciones para poder aprender. De otro lado, digamos, la necesidad de trabajar debido a la presión económica que puede tener en el hogar, porque ahorita, como sabemos, estamos en un proceso difícil en nuestro país. Entonces, muchos de los estudiantes que están en grados mayores de secundaria son de repente los primeros que van a tener que asumir estas actividades para apoyar a las familias. Entonces, el riesgo de abandono escolar, ya sea por la necesidad de trabajar o porque no tienen acceso al servicio educativo, porque tienen carencia de canales, entonces incrementa el riesgo de deserción en este grupo de estudiantes. Y al incrementarse el riesgo de deserción, entonces tampoco hay posibilidad de una culminación oportuna, y el tránsito a la educación superior o al empleo podría generarse en condiciones no necesariamente que sean las más justas. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ante esta situación es necesaria una estrategia específica, ¿no?, para la población estudiantil de quinto de secundaria, y eso es lo que estamos planteando esta vez, ¿no? Impulsar esta estrategia de manera que la población estudiantil de quinto año de secundaria y el ciclo avanzado de EVA pueda culminar el año escolar 2020, logrando los aprendizajes, digamos, clave, que le permitan desarrollar su proyecto de vida y en esa línea poder transitar sea a la educación superior o sea al empleo. Y en ese sentido, lo que estamos planteando es una estrategia que sea trabajada en dos grandes objetivos, ¿no? El primer objetivo, que sería promover que los estudiantes de quinto grado de secundaria y el ciclo avanzado de la educación básica alternativa puedan concluir de manera oportuna la educación básica, y un segundo objetivo que estaría orientado a generar las condiciones o los mecanismos que permitan que todos estos estudiantes que culminan la educación básica puedan transitar oportunamente, sea a la educación superior o sea al empleo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué es lo que planteamos para el primer objetivo, ¿no? Para el primer objetivo tenemos como una de las acciones estratégicas poder desarrollar un núcleo, digamos, esencial de competencias para que el estudiante pueda ejercer su ciudadanía y desarrollar su proyecto de vida. En esa línea, lo que planteamos es priorizar 13 competencias que son esenciales y que permitirán a las y los adolescentes situarse en el contexto de emergencia sanitaria, favorecer la transición a la educación superior y al mundo del trabajo,
Además, ¿por qué? Porque estas competencias que estamos priorizando son competencias que movilizan y se articulan con otras competencias, y también son aquellas que permitirían ser trabajadas a través de la modalidad a distancia, y en esa línea permitirían una evaluación formativa, permitirían recoger evidencias y de esta manera certificar. Es decir, estas competencias priorizadas serían trabajadas a través de, están siendo trabajadas a partir de julio en la plataforma Aprendo en Casa. Aquí hemos ampliado los horarios, como ustedes pueden haber visto, los horarios en transmisión, tanto en radio como en televisión. Hemos ampliado las horas para las competencias que están priorizadas en estas 6 áreas. Tenemos 100 horas de programación en televisión, estamos incrementando también horas de radio para poder atender el desarrollo de estas competencias, también en plataforma web, ¿no? Entonces, lo que buscamos, digamos, al priorizar estas competencias, es hacer una especie de foco en estas 13 competencias para que todos podamos trabajarlas, asegurar su desarrollo, recoger evidencias y poder evaluarlas. Eso no significa que las otras competencias, digamos, no se van a trabajar. Pueden ser trabajadas por las instituciones educativas o desde recoger de repente lo que han venido trabajando hasta el año anterior, pero la idea es que pongamos el énfasis en esas 13 competencias para poder recoger evidencia de aprendizaje y evaluar lo que los estudiantes tendrían que aprender mínimamente o lograr mínimamente este año, ¿no? Para poder, digamos, culminar su 5º año de secundaria. Entonces, eso por un lado. Una segunda acción estratégica está orientada al énfasis en el soporte al énfasis en el soporte y acompañamiento socioafectivo que tendrían los estudiantes, ¿no? Es decir, como decíamos, toda la problemática y el estrés que puede generar en los estudiantes requiere ser trabajado, el acompañamiento, no únicamente desde la hora de tutoría. En esta línea lo que necesitamos plantear es que todos los docentes y todos los actores, desde el rol que tenemos, desde la función pedagógica que tenemos la tarea de generar algunas acciones de contención, de soporte y de acompañamiento que permitan generar las mejores condiciones para que los chicos aprendan. Entonces, un profesor, por ejemplo, de matemática o de comunicación, está desarrollando su acción pedagógica, se dedica media hora a trabajar con estos estudiantes. Un estudiante que está, como les decía, pasando por una situación de duelo, un estudiante que está preocupado porque quiere salir a encontrarse con sus amigos, y esa emoción de querer encontrarse con sus amigos puede ponerlo en riesgo de contagio y puede también eso afectar a toda su familia. Son situaciones que tendrían que ser conversadas entre el docente y el profesor en una lógica más empática. Estamos trabajando con jóvenes, con adolescentes, entonces entender que el acompañamiento socioafectivo, eso de acompañamiento y contención que tenemos que tener con nuestros estudiantes es prioritario, ¿no? Y en esa línea, lo que estamos haciendo, en todo caso desde el Ministerio, es incorporar algunas experiencias de aprendizaje asociadas a lo que es el soporte socioemocional para trabajar la gestión de emociones y el autocuidado, pero también lo que estamos planteando es que se puedan plantear algunas actividades para poder promover la escucha activa, la contención emocional a nivel de institución educativa, ¿no? Y otra línea también de trabajo es la posibilidad del acompañamiento del tutor al estudiante en el proceso de construcción de su proyecto de vida. Todos los estudiantes al terminar 5º año de secundaria, de repente terminan y no saben qué hacer, ¿no? Pueden no saber qué estudiar, pero en este contexto de repente pueden saber qué estudiar o no saber qué estudiar, y se adiciona si es que podrán hacerlo, porque de repente no tienen los recursos. Entonces, la idea de ayudarlos a construir su proyecto de vida implica acompañarlos para poder ayudarlos a descubrir desde su identidad, su vocación, su interés, qué es lo que quieren ser, qué esperan para su vida. Y en esa línea, ayudar a partir del análisis de estas variables que pueden estar afectando la toma de decisiones para poder tener metas a corto plazo y que puedan ellos tener las mejores decisiones, las mejores elecciones, y de esta manera
acompañar la construcción y la concreción de su proyecto de vida, ¿no? En esa línea va la segunda acción estratégica. La tercera, que es el fortalecimiento de capacidades de los actores, tiene que ver porque realmente necesitamos, digamos, un trabajo fuerte de competencias que están priorizadas y el énfasis en el acompañamiento socioafectivo. Hay algunas acciones que todavía tenemos que trabajar como docentes, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, es necesario el fortalecimiento de competencias de los docentes, sobre todo que están atendiendo quinto grado de secundaria, tanto para el desarrollo de las competencias que están priorizadas como certificables, digamos así, como para acompañar este proceso, digamos, de aprendizaje desde una lógica más de mediación con los estudiantes. Y en esa línea, por ejemplo, tenemos propuesta ya la próxima semana, inicia el curso de desarrollo integral del adolescente, entonces hay muchos docentes que están inscritos, sabemos que tenemos que comenzar a conocer, a mirar, a empatizar, a mirar desde los ojos del adolescente para poder tener un servicio educativo que realmente responda a sus necesidades, a sus expectativas. Nuestro servicio educativo no puede estar de espaldas a quien recibe el servicio educativo. Entonces, es necesaria esa empatía con el estudiante. Entonces, hacer un buen acompañamiento, trabajar con el adolescente implica conocerlo, comprenderlo, entenderlo, acompañarlo. Y en esa línea nosotros también como adultos aprender, ¿no? Entonces el fortalecimiento de capacidades va a ir, digamos, orientada al trabajo, tanto de acompañamiento socioafectivo como al desarrollo de estas competencias certificadas, ¿no? Por otro lado, tenemos una línea ya que cruza o que soporta todo este proceso. Hemos visto que es, digamos, un riesgo latente el hecho de que los estudiantes puedan dejar el servicio educativo, ¿no? Sea por la razón que fuere, porque tienen que trabajar, porque no tienen medios para acceder al servicio educativo. Entonces, en esa línea lo que estamos planteando es el desarrollo de una estrategia para poder mitigar la deserción escolar, y tenemos como acción concreta, uno, priorizar, digamos, el acompañamiento a los estudiantes que tienen mayor riesgo, sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia que tiene el permanecer en el servicio educativo, además de incluir en la propuesta pedagógica de Aprendo en Casa el tratamiento de contenidos también para prevenir la deserción escolar a través de los programas de tutoría, o de un sistema de alerta e intervención temprana, así como de recuperación de estudiantes que desertaron, dirigidos a todos los estudiantes, pero eso en articulación también con las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada y con aliados que nos acompañan en este momento, ¿no? De otro lado, tenemos ya como parte de todos, eso sería en cuanto al primer objetivo. La siguiente lámina, por favor. El siguiente objetivo, que está vinculado, como les decía, a generar todas estas condiciones para el tránsito a la educación superior. Y en esa línea lo que estamos planteando es una alianza con las instituciones de educación superior para poder apoyar este fortalecimiento de competencias que permitan que los estudiantes que desean o que sí que requieren transitar a la educación superior puedan fortalecer esas competencias. Y en esa línea lo que hemos logrado es una acción con las instituciones de educación superior para que ellas puedan brindar recursos que permitan preparar a los estudiantes de quinto de secundaria y apoyar en esta medida su transición a la educación superior. Estos recursos permitirían dar soporte en competencias clave que ya están siendo, digamos, establecidas por instituciones de educación superior. Ustedes saben que los exámenes de admisión son diferentes en todas las universidades, entonces en esa línea lo que estamos viendo es cuáles son estos puntos o estas coincidencias, estas competencias en las cuales coinciden la mayoría de instituciones de educación superior, de modo que podamos brindar estos recursos a través de contenido televisivo o contenido web. Es algo que estamos trabajando, como les decía, acompañados también de la coalición que son instituciones amigas, empresas,
junto con las instituciones de educación superior, ¿no? Otra acción estratégica que estamos ya trabajando en la línea del eje 2, que es la segunda lámina, por favor. La siguiente lámina. Gracias. Tiene que ver con, les habíamos dicho que los estudiantes tendríamos que habilitar a los estudiantes con competencias que les permiten transitar, culminar la educación básica, transitar a la educación superior o al empleo. Entonces, en esta línea, lo que estábamos planteando es un programa de competencias digitales para los estudiantes. Este es un programa que se realizaría de manera paralela a las actividades de Aprendo en Casa, un poco fuera de horario, digamos así, y en atención a que el perfil de egreso de la educación básica plantea la competencia 27, en la que el estudiante debería ser capaz de gestionar proyectos de emprendimiento económico-social y desarrollar habilidades técnicas y socioemocionales. Y en esa línea lo que hemos hecho es priorizar las habilidades técnicas posibles de desarrollar en entornos de aprendizaje virtual a través de cursos libres, certificables, que estarían vinculados con especialidades de tecnología, diseño, gestión, entre otros, a través de aliados, ¿no? Esta línea de trabajo o este programa estaría desarrollado en 3 fases, ¿no? La primera fase en cursos de emprendimiento o cursos básicos de TIC, lo que permitiría que los estudiantes que puedan aprobar la primera puedan tener constancias digitales por 45 horas que van a descargar de la plataforma NetAcad. Luego la segunda fase, aquellos que aprueban pasan a la segunda fase. En esta segunda fase seguirían cursos en módulos técnicos, sea en redes, programación, ensamblaje, diseño digital, y las constancias que ellos podrían obtener producto de esta formación, los que aprueben serían por 100 horas de trabajo, ¿no? En esta fase 2, lo que tenemos previsto es llevar también el taller virtual, Vertex, que es dirigido a las estudiantes, para poder trabajar con ellas, temas relacionados a habilidades blandas, a programación, sistemas embebidos y robótica. También tenemos ahí el evento denominado Minedu Youth Virtual, donde vamos a contar con la participación de expositores que puedan inspirar a las y los estudiantes a emprender proyectos de emprendimiento digitales y sostenibles. Y como cierre de esta fase, lo que vamos a tener es el concurso Createc. Es un concurso en línea en el que los chicos van a poder presentar sus proyectos de emprendimiento. Estos van a ser evaluados por aliados, por voluntarios relacionados al rubro, y en esa línea los mejores proyectos van a ser premiados con becas de 3 años para estudios en carreras técnicas, ¿no? Y esa sería la fase 3, es decir, aquellos ganadores podrían tener becas para acceder a formación superior en institutos técnicos, y aquellos que no ganen, pero sí son certificados en estas 2 fases, podrían acceder a una bolsa de trabajo que ofrecen aliados también que requieren estos perfiles de los estudiantes. Eso, pasamos a la siguiente lámina. Eso sería, en resumen, la estrategia que estamos planteando en líneas generales, como les decía, porque luego esto tendría que verse cómo es que se trabaja o cómo es que se complementa o qué otras miradas podemos tener para enriquecerla desde las regiones. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Con ustedes estuvo María Isabel Hugo, directora de la Dirección de Educación Primaria, encargada de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Muchas gracias, María, por compartir tu experiencia. Vamos entonces a continuar con el conversatorio y vamos a dar la palabra a Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF. Él es antropólogo, magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile y un diplomado en Planeamiento de Política Educativa por el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de UNESCO. Ha sido coordinador nacional de enseñanza media en el Ministerio de Educación en Chile. Además, ha trabajado en UNICEF en Chile, Guinea Ecuatorial, y desde el año 2015 es especialista responsable del área de educación de UNICEF en el Perú. Estimado Daniel, ¿nos escuchas? Te damos la palabra.
Me parece que hay un problema de audio. Vamos a esperar unos momentos para que se pueda conectar, no sin antes pedirle a todos los participantes que visibilicen la plataforma, en el chat de la plataforma Zoom, donde estamos pasando este webinar, el enlace para su registro de asistencia. Para ello, para nosotros es muy importante, dado que nos permite conocer la participación a nivel nacional que estamos obteniendo a nivel del desarrollo de esta iniciativa. Hasta el momento somos a nivel nacional casi 100 participantes, así que les pedimos por favor puedan visibilizar en el chat de la plataforma el registro de asistencia y con ello nosotros también informarles continuamente de las actividades de los webinars que se están desarrollando a nivel de todo el Ministerio de Educación. Muy bien, entonces vamos a ver si ya se arreglaron los problemas de audio y darle la palabra a Daniel Contreras. Daniel, ¿nos escuchas? Sí, disculpen, tuve ahí una pequeña dificultad. No te preocupes, te damos la palabra. Sí. Muchas gracias. Más bien disculpen por el pequeño bache. Primero agradecer al Ministerio por la invitación, agradecer a la persona de José Carlos Vera, también de Liliana Vargas y de María Isabel Hugo, directores en distintas instancias, José Carlos que lidera este espacio, y María Isabel que nos acaba de comentar la estrategia. También la oportunidad de compartir con Carlos Medina, con el director de ICA en este comentario. Hoy día en el mundo hay más de 1.000 millones de estudiantes sin escuela. En la región de América Latina, en nuestro continente, hay un poquito más de 141 millones de estudiantes que están con sus escuelas cerradas, con educación a distancia. En el Perú, números más, números menos, 9 millones, y de esos 9 millones, un poquito más de medio millón, 650.000 son estudiantes del último año de la escolaridad, sea de quinto de secundaria o del cuarto nivel de la EVA. Es de cara a ese enorme grupo de chicos y chicas que este plan que nos acaba de comentar María Isabel busca establecer algunas respuestas. Yo quiero compartir básicamente 3 cosas. Uno, hacer un pequeño comentario de por qué, o recordar o compartir por qué es importante terminar la educación básica. Segundo, cuáles son, a mi entender, a nuestro juicio en UNICEF, las fortalezas de este plan. Y tercero, qué desafíos observamos aquí que deben ser puestos digamos, en el radar de cara a la implementación del plan en los siguientes meses, semanas y meses. Primero, entonces, ¿por qué es importante concluir la escolaridad básica? Esto puede ser un poco obvio, pero siempre creo que es muy, muy importante volver a esta definición central. Los países de esta región del mundo hace ya mucho tiempo establecieron la idea de una escolaridad mínima obligatoria. En el caso del Perú, esta es la educación básica. Perú además fue de los primeros países de la región, al comienzo de este siglo, de convertir en obligatoria la secundaria, es decir, establecer un mínimo de escolaridad para toda su población. ¿Y qué es lo que está detrás de esa idea de mínimo de escolaridad para toda la población? La escolaridad obligatoria. ¿Por qué hacemos una escolaridad obligatoria y qué supone? Supone básicamente el compromiso del Estado, pero también de toda la sociedad del país respecto a de que esa escolaridad constituye el peso mínimo para funcionar en una sociedad compleja. Uno puede decir la escolaridad básica, el quinto de es sentar las bases para mi comunidad y de mi propia familia, y para tener más un proyecto, como sabemos, me permite las bases para ir materializando mi proyecto de vida. Es cierto que probablemente no es una base completa, que todavía hay que seguir estudiando si uno quiere tener más y mejores condiciones, pero ya constituye la base esencial para la inclusión social. Hace ya más de 20 años a esta altura, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, instaló esta idea de que ellos llamaron el umbral crítico de escolaridad. Un punto de años de escolaridad debajo de los cuales está casi la social y sobre los cuales se sientan las bases para la inclusión social. Entonces, uno puede decir, no terminar la secundaria o terminar la escolaridad obligatoria, la escolaridad básica, puede que no te asegure todos los elementos para la inclusión social, pero no terminarla te asegura estar excluido.
De allí la enorme importancia de atender a los estudiantes de quinto de secundaria y del último nivel de la EVA en este contexto. Los impactos de terminar la secundaria son enormes. Solo quiero compartir con ustedes 3 datos. Primero, las personas que terminen secundaria tienen, según la propia encuesta, la ENADE, 29% más de ingresos de aquellos secundarios, ya impacta más en promedio, los grandes números, casi un 20% en el ingreso de las personas. Las tasas de embarazo claramente tienen un descenso importante entre aquellas que han terminado la secundaria y respecto a las que no lo han terminado. El ejercicio activo de la ciudadanía, la capacidad de comprometerse en tareas sociales, de demandar el cumplimiento de las leyes, de participar en la construcción del orden democrático, se ve enormemente fortalecido y hay una diferencia importante entre quienes han concluido la secundaria y quienes no. Entonces, todo esto solo para decir, concluir la secundaria es esencial, y por eso que el Estado peruano hace ya más de 20 años se lo estableció como una obligación. La obligación de escolaridad, digamos, termina con la escolaridad básica. En este sentido, entonces, el plan es a todas luces muy oportuno. Piensen ustedes que probablemente el principal impacto que va a tener en el sistema educativo este año de crisis sanitaria, la crisis sanitaria, es el rezago en aprendizaje y la subida de la deserción. Eso es un desafío enorme, y a todos los que estamos en esta reunión, por la posición clave que juega cada uno de ustedes en el sistema educativo, es algo que nos preocupa y que nos va a tener ocupados, nos ha tenido ocupados este año, y nos va a seguir teniendo ocupados el próximo año. Va a ser un año todavía muy marcado por la crisis sanitaria. En el caso de los chicos de quinto de secundaria y del último nivel de la EVA, eso tiene un carácter particular porque debemos ayudarlos a que concluyan su secundaria. Porque si no, la pérdida en términos del grupo que no la concluye, ya lo decíamos, es muy, muy compleja. Entonces, terminar la secundaria, terminar la escolaridad obligatoria es clave y hace una diferencia significativa en la vida de las personas. ¿Cuáles son las fortalezas o los aspectos más? Yo diría, uno muy importante es que el plan considera desde su diseño una atención particular a prevenir o atender el riesgo de deserción, y eso es muy importante, porque efectivamente estamos viendo, y ustedes desde las distintas posiciones que juegan en DRES y en UGEL y en instituciones educativas lo ven mucho más cotidianamente que yo incluso, vemos que una cosa es conectividad y otra cosa es que haya acceso permanente a Aprendo en Casa, amén de los problemas de conectividad. De manera que los riesgos de que si no nos preocupamos de desarrollar una estrategia específica que asegure que los chicos y chicas se mantengan en el quinto de secundaria, los riesgos de deserción son más fuertes que en años anteriores, y en ese sentido el plan tiene desde su origen la preocupación no solo por buscar una forma de continuar el servicio educativo, sino de poner particular atención a prevenir la deserción o atender a aquellos chicos y chicas que han estado con un acercamiento no sistemático a la experiencia de Aprendo en Casa. Segunda fortaleza es que el plan está en una perspectiva de trayectoria, y eso es muy interesante. Es decir, nos habla de la culminación de la educación básica pero nos habla también del segundo componente del tránsito en mejores condiciones hacia el mundo del trabajo y también en mejores condiciones o en condiciones más apropiadas a las universidades. Y en ese sentido, es la terminalidad de esta etapa escolar, sino que esto a veces, la escuela tiene sentido en el presente y tiene sentido, es muy interesante que el plan tenga estos dos componentes, asegurar la culminación y pensar o contener elementos para el tránsito. Un tercer elemento que me parece destacable, muy destacable del plan, es esta idea de, o sea, esta noción de que es un plan integral. Lo es en dos. Un primer sentido es que tiene incorporado la EVA, y esto es muy importante. Muchas veces pensamos la escolaridad como la EBR, que por cierto, ahí está la inmensa mayoría de los estudiantes,
es el corazón del sistema educativo sin ninguna duda, pero efectivamente en la educación básica alternativa están muchas veces las personas, los chicos, las chicas, los jóvenes que han tenido situaciones o trayectorias más vulnerables, y es una oferta educativa que en ese sentido mira o atiende a una población que tiene particular vulnerabilidad. En ese sentido, es muy interesante que el plan se conciba para todo el espectro, para la educación secundaria, NBR, pero también para la EVA. Pero también es integral en el sentido de que sigue, por un lado, un grupo core de competencias, estas 13 competencias de las que nos hablaba Marisabel. Había muchas preguntas sobre eso, y creo que hay mucho que discutir sobre por qué estas y qué características tiene. Marisabel ya comentó por qué se han elegido, pero es importante entender este núcleo de competencias. Pero es integral también porque el propio plan busca poner atención a la dimensión socioafectiva o socioemocional de los estudiantes, y proveer apoyo a través de la tutoría y a través de otros mecanismos. Y también es integral porque se sitúa en el contexto de COVID y tiene elementos explícitos para que los chicos y las chicas se sitúen en este escenario, en el contexto del COVID, y tengan más herramientas o reforzar los mensajes clave en términos de la propia protección en este escenario. Por último, en términos de desafíos, yo identifico 4 desafíos que hay que tener presente en la implementación, y que es responsabilidad del Ministerio, del nivel nacional del Ministerio de Educación, pero de todos nosotros en tanto actores del sistema educativo peruano. Primero, la prioridad de los más vulnerables. El plan claramente tiene esa idea de llegar a todos, y es la idea correcta, pero ahí es muy importante en los territorios poner esfuerzo diferenciado para llegar a las poblaciones más vulnerables. En el chat también, un desafío en términos de que educativo, y debe ser una prioridad del plan de Quito, asegurar a esos chicos y chicas, también a la población indígena, a las zonas rurales dispersas, prioridad de los vulnerables, primera recomendación o primer desafío de implementación. Segundo desafío de implementación, esto que a veces los especialistas más en currículum llaman el carácter situado. Hacer del plan, o hacer, digamos, dotar al plan de adecuaciones y ajustes en cada territorio, situarlo en cada territorio. El plan, como se ha visto, está concebido de un modo integral y comprensivo, y en ese sentido, y está el desafío de poder en cada territorio situarlo, ajustarlo, para que se implemente de la mejor manera, de acuerdo a las características de cada una de las regiones y de las jurisdicciones. Tercer desafío, y que tiene que ver con una también de las fortalezas del plan, es el desafío clave del nivel subnacional del sistema educativo, de las DRE, de las UGEL, de la gerencia de la GRE, o de las distintas estructuras, el rol clave, insustituible en términos de la perspectiva de prevención de deserción, o, como se llama también a veces, una perspectiva de búsqueda activa de los chicos y chicas que están en riesgo de deserción. Eso es algo que puede ser diseñado nacionalmente, y que es responsabilidad del Ministerio, y es muy bueno que esté en el plan, pensar en ese tema, proveer orientaciones, proveer algunas condiciones, pero eso es un trabajo que al final del día es un trabajo institución educativa por institución educativa, con el soporte de su UGEL y su DRE, para poder alcanzar, contactar, vincular la inmensa mayoría de los chicos y chicas de esta corte. Hay 650.000 estudiantes terminando la educación básica, casi 500.000 en secundaria, en quinto de secundaria, y 150 en EVA. Sabemos que entre los estudiantes de quinto de secundaria hay un grupo relativamente significativo en algunos territorios que no ha estado accediendo permanentemente. Un desafío clave del plan es asegurar es trabajar en esa perspectiva de contacto. Y por último, como un cuarto desafío que identificamos en el plan, es que también arranca de una de sus virtudes. Hacer un plan que piensa la culminación de la secundaria, pero también lo que sigue para adelante, el tránsito al mundo del trabajo, y en los casos que sea factible. Hay un desafío enorme en el nivel subnacional, en las DRE, en las UGEL, de ayudar a trabajar
esa articulación sobre todo con el mundo local del trabajo, con cómo es la realidad de la inserción laboral o del emprendimiento en cada uno de los territorios. El plan contempla elementos clave, fortalecimiento de capacidades en esa perspectiva, pero asegurar ese tránsito es una oportunidad, o sea, un desafío que se debe precisar, manejar con más detalle en cada uno de los territorios. Termino diciendo, dentro de las muchísimas cosas tremendamente negativas que ha tenido o que está teniendo esta crisis, muy positiva que se puede observar, y es que la crisis sanitaria, la crisis por COVID, y la experiencia de montar Aprendo en Casa ha sido da cuenta de ello, ha sido un espacio en que muchas voluntades, muchos actores se han puesto de acuerdo para sacar tareas adelante. Del sector de educación, de otros sectores y locales, del sector privado, de la sociedad civil. Creo que el desafío con quinto de secundaria o con el final de la educación básica debe ser también liderado en cada territorio en esa perspectiva, en la perspectiva de sumar esfuerzos con otros, con el sector privado, con las municipalidades, con las otras direcciones de los otros sectores en el territorio, para asegurar efectivamente los dos propósitos: que se culmine la secundaria y que haya el mejor tránsito posible a lo que viene después de la vida de estos chicos. Estudiar o insertarse en el mercado del trabajo, en esos dos casos, movilizar apoyo y concertación con otros actores es algo que es posible, y que en el marco de esta secundaria todos hemos sido testigos de enormes, de ejemplos muy significativos de esos esfuerzos de concertación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Vamos entonces a continuar con nuestro conversatorio y vamos a dar la palabra a nuestro siguiente expositor, Carlos Medina, director regional de educación de la región Ica. Es profesional con una reconocida carrera de docencia en la Escuela de Posgrado de la UNICA y con amplia experiencia en gestión pedagógica. Tiene estudios de maestría y especialista en el sector educación en diferentes direcciones del Ministerio de Educación. Estimado director regional de la región Ica, ¿nos escucha? Sí, los escucho, ¿me escuchan? Le damos la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, en principio, saludar a Marisabel, un gusto, igual a José, igual también a Daniel, que me antecedió en este comentario, y un saludo muy especial a los colegas de las diversas regiones que estamos conectados, cerca de 400, para ser específico 382, y esta oportunidad en que me permiten comentar en el marco, pues, y de un grupo etario bastante complicado como son nuestros chicos de educación secundaria, y que en perspectiva esto ya lo teníamos pauteado desde años atrás, 1 o 2 años atrás, cuando hablábamos de trayectoria, cuando hablábamos de tránsito, y decíamos que el sustento o la tesis era dar una educación que sirva al estudiante. Dice el currículo que debe ser una educación para la vida, y en ese sentido, la vida, en estos momentos, nuestros estudiantes se encuentran, que muchos van a la educación superior y otros van al trabajo, como otros todavía no pueden encontrar su rumbo. Y por un lado está la educación básica, que tiene que responder, y ya tenemos un currículo, pero hay un pendiente para completar y darle una mirada de sistema a la educación superior como la educación técnico-productiva. Y allí también, en los mismos términos, para tener una educación realmente que sirva, deberíamos también darle una mirada, a propósito pues que la emergencia ha acelerado los pasos en esa transitabilidad, en esta trayectoria que nosotros debemos tener en nuestro sistema educativo. Creo que diversos comentarios han hablado de los diversos problemas que tienen en este momento nuestros estudiantes en recibir el servicio educativo. Y hablar de conectividad nos lleva a enfocarnos en dos aspectos, digamos, más puntuales.
Uno es la llegada del servicio, que es una brecha que no podemos cerrar. En Ica tenemos un 13% en la básica, y yo supongo que en otras regiones, porque así están los reportes, la brecha es mayor. Y si nosotros nos vamos a la EVA, en la EVA en Ica yo tengo un 35% de estudiantes que no participan en estos momentos del servicio. El otro tema, al quinto año, es decir, a los estudiantes de secundaria que están en el quinto año. Y yo tengo ahí, de los 9.900, unos 1.178 estudiantes, que más o menos es el 12%, que en estos momentos no están participando dentro del servicio, y de alguna manera que la brecha un poco se alarga del promedio que nos han indicado, ¿no? O al menos de lo que se pretende que culmine, ¿no? Porque estamos estimando que culminarán aproximadamente un 95% la matrícula que en estos momentos nosotros tenemos según el reporte del CNG. Entonces, con estas dificultades, implementamos esta apuesta de transitabilidad que estaba pendiente. Yo la veo muy acertada, ojo, para los estudiantes que puedan acceder bajo estos medios. Pendiente está la brecha que hemos mencionado, y poder destacar lo que nos indicaba Daniel, que un mínimo indispensable es hacer que nuestros estudiantes terminen la educación básica. El INCOR ha medido en 2 años consecutivos a nivel de todas las regiones en los índices y Ica es una región que dentro de la población mayor de 15 años, que tiene como mínimo haber culminado la educación básica, ocupa el segundo lugar después de Lima. Es decir, tenemos, vamos a decir, una demanda, o si lo vemos del lado del servicio, sí, pues una demanda de estudiantes a la cual hay que generarle en una región como Ica, competitiva, con una agroexportación después de la libertad, que genera estos recursos económicos y que le da pues esta vida económica. Tenemos que buscar la pertinencia en este grupo que una gran mayoría por lo menos tiene esta educación básica. Ahora, quisiera ser puntual a la propuesta en estas 2 fases que nos han planteado respecto a la conclusión oportuna y respecto al tránsito a la educación superior y al empleo, que por ahí de repente por tiempo no hemos precisado todavía. Y en cuanto a la conclusión oportuna, priorizar 13 competencias y que serían certificables. Entonces, en lo explícito, ahí salta una preocupación de parte de las regiones que nosotros gestionamos prácticamente el servicio, o que somos de alguna manera en estas intervenciones para que el servicio mejore, ¿no? Y allí sería importante, porque si van a depender de esas 13 competencias, la calificación que va a permitir la certificación del estudiante, habría que ponerle atención al desarrollo de la capacidad docente en el marco de un currículo, tema de evaluación aprobado recientemente en este año, ¿no? Con esta evaluación formativa, y que en estos momentos, digamos, están en un proceso de empoderamiento, y buscarle un espacio a una evaluación formativa que se complemente con una evaluación certificadora, de repente puede ser crítico y deberíamos de atenderlo desde ya, cuando empecemos esta implementación de esta apuesta, ¿no? Lo otro, el énfasis en el acompañamiento socioafectivo y cognitivo del estudiante. Creo que a nivel de regiones tenemos varias iniciativas regionales. Nosotros tenemos aquí en Ica un sistema de gestión a nivel de tutoría y convivencia. ¿Cómo gestionamos este soporte emocional, y más aún en el estado de emergencia que nosotros tenemos? Y hemos pasado a tener un programa de soporte de orientación vocacional que le hemos denominado Quiérete, a una
individualizada de los docentes y de los estudiantes. Y yo hace un momento hablaba del grupo etario de secundaria porque es un grupo muy particular. Yo creo que los conocimientos en neuroeducación respecto a cómo biológicamente se da el aprendizaje, teniendo un adolescente en una edad entre 2 y 13 años, bajo un esquema de poda neuronal, y que podría ser una oportunidad incluso que los recuerdos que hayan dañado su estado emocional pudiesen borrarse con esta poda emocional. Por eso es que es muy importante de que la intervención de este soporte socioemocional no sea a nivel básicamente instruccional de la estrategia, talleres, grupos focales, atención individualizada, hasta desde el punto de vista asistencial o clínico. Yo creo que más allá de eso, tiene que ver con la mirada que le da el docente, de cómo es que se estructuran las expectativas, el pensamiento, ¿no? Las emociones, que en esta edad es muy importante y está en plena efervescencia, y moviliza este estado emocional de lo que queremos que aprende. Entonces, necesitamos que este soporte emocional al maestro llegue de una forma no solo blanda, en la parte instruccional, de cómo sería, digamos, en la forma como se le da, sino una parte dura de conocimiento del estudiante, de cómo es que se estructura su pensamiento y su expectativa, no aún en este momento. Yo creo que va a ser bien importante este modelo de desarrollo de capacidad en el docente y los TOE, porque la apuesta está a través del TOE, y que no lleguemos a lo instruccional, sino conocer desde un aspecto duro este soporte emocional en qué consistiría. Luego, hay estrategias para mitigar la deserción escolar. Tenemos ya retirados 2.855, según el reporte que nos han informado. El 95.2% terminaría, pero no debemos bajar la guardia. Ya yo tengo un 11%, donde un 35% de ese 11% indica que es por falta de recursos y por falta de la señal, ¿no? Porque aún en zonas urbanos marginales tienen esta dificultad. Y en esta parte sería importante, yo creo, no descuidarla. Creo que el ministerio está en una data más específica para ser abordada, o incluso desarrollar la capacidad de abordarla intergubernamental, intersectorialmente, ¿no? Con respecto a las acciones para el tránsito de la educación superior, cursos técnicos certificables, va a ser importante cómo llegue también a la IGED, a la instancia de educación, a la instancia de gestión educativa descentralizada, monitoreo y seguimiento. Nos pasa con nuestros docentes, creo que aquí en la región y que pidió el reporte y solo un 4% ha ingresado al fortalecimiento de capacidades en torno a competencias digitales, 4%. Y de ese total, quienes han culminado, el resto es un punto, o sea, 3%. Entonces, pero eso no debe ocurrir con nuestros estudiantes. Pero un punto más allá de monitorear, de que culmine, es cómo le vendemos esta apuesta de estos cursos certificables, ¿no? Y debe ser una estrategia que vincule también al padre de familia para que pueda apostar en este apoyo. Él está recibiendo el servicio desde casa. Entonces es fundamental el cómo nosotros vendemos y también cómo monitoreamos estos cursos técnicos certificables, ¿no? Hablaba acerca de la educación para el trabajo, ¿no? Hablaban de educación básica, y si bien es cierto hay cursos técnicos certificables, algo podemos hacer con el área de educación para el trabajo. Yo creo que allí nosotros a nivel de región, gracias a la DES, entonces con la DES nosotros hemos implementado el desarrollo de la competencia gestión de proyecto, que es la competencia con la capacidad crea propuesta de valor,
hemos trabajado lo que es el lienzo, o 2 lienzos, ¿no?, de gestión de proyectos, el primero Design Thinking y el otro Elean Canvas. Entonces, gracias a la ADES en articulación, hemos podido trabajar para que los docentes conozcan cómo es que pueden gestionar desde el interés y dentro de las características territoriales del estudiante. Sería importante porque sería una plataforma, una base para nosotros posteriormente complementar con estos cursos técnicos certificables a propósito, pues, del enfoque del emprendimiento y empleabilidad que tiene esta área de educación para el trabajo. Entonces yo pienso que en esta línea puede fortalecerse y debe ser de una manera pauteada, regulada desde el Ministerio de Educación. Y bueno, no escuchamos en torno a lo que es el tránsito a la educación, el tránsito al empleo, porque lo que es la certificación de competencias laborales, yo recuerdo que en el año 2017, CINEACE, ¿no? El CINEACE, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad, tenía una intervención en regiones para que desde el gobierno regional se promoviera una ordenanza que, entre comillas, obligara a las empresas, en el caso de ICA agroexportador, que podían ligar a los estudiantes que tenían cierta expertise, pero no tienen una certificación laboral, ¿no?, que le eleve la mano de obra. Entonces yo creo que podremos capitalizar este proceso que no sé si CINEACE lo sigue promoviendo, pero sería muy importante que podamos nosotros complementarlo para que esta mano de obra de este estudiante que culmina y que trabaja en la secundaria pudiera tener un valor agregado, ¿no? Y por supuesto, conocer los esfuerzos que se hace en el CIVIO. El CIVIO es el Servicio de Orientación Vocacional e Información Vocacional que promueve el Ministerio de Trabajo. Entonces, allí los campos que trabajan es el diagnóstico vocacional, la evaluación de las características personales, la asesoría, la construcción del proyecto de vida y la formación del mercado laboral informativo vigente, para no duplicar esfuerzos. Entonces, aquí en ICA, el Ministerio de Trabajo en el año 2019 alcanzó una meta de casi 6.000 estudiantes que le llegó este tipo de servicio. Y yo creo que a través de las direcciones regionales de trabajo que hacen esta labor, podrían fortalecer esta línea de orientación vocacional y que complementada con esta línea del soporte afectivo, del soporte emocional, daríamos, ¿no?, una educación básica con al menos de lo que el estudiante necesita para continuar con su trayectoria. Muy importante también, que sería importante que PRONAVEC evalúe la beca doble oportunidad a propósito del SEBA. Nos decía Daniel que un carácter de este plan o una fortaleza era que tenía una mirada integral y que consideraba el SEBA. Nosotros tuvimos una experiencia en Pisco, con el SEBA José Carlos Mariatti, que en convenio promovido por PRONAVEC, se realizó este convenio con CENATI y con TECSUC, llegando a becar a 82 estudiantes que en estos momentos los 82, según el mapeo, están laborando, ¿no?, bajo la certificación que le ha dado CENATI y también TECSUC. Entonces sería importante, ¿no? O sea, sería importante porque lo que daba PRONAVEC, ese estipendio económico que eran 750 soles, más la lacto que le daban al estudiante, y lo hacía paralelamente, mientras el estudiante, educación básica alternativa, estudiaba, ¿no?, estudiaba bajo módulos lo que le ofrecía TECSUC y lo que le ofrecía CENAT. Entonces, es importante darle esta mirada. Nosotros tenemos esta experiencia con PRONAVEC en el SEBA doble oportunidad, y también
nosotros tenemos lo que llamamos el PROCREVE, el Programa Curricular Regional de Educación Básica Alternativa, que fue el primero que se planteó incluso antes del Ministerio, y que estamos a la espera que Dijeivira tenga la opinión favorable, y ahí nosotros hemos incluido esta doble certificación que ya la estamos concretando en la implementación de este PROCREVA en asistencia técnica con la Dijeivira. Entonces va a ser importante, tenemos experiencias porque hay CEBAs que están dentro de un CEPRO, y entonces sería muy importante ubicar el modelo, ¿no? Porque ahí hay un marco normativo, ¿no? Y por supuesto, esto ser al ordinario, ¿no? Es decir, un CEPRO que genere oferta de acuerdo a la demanda que tenemos del contexto, ¿no? Y por supuesto, un CEBA realmente que le dé importancia a la educación para el trabajo. Entonces, en estos momentos sabemos que la EPT en el CEBA es un área de adorno. En la apuesta curricular que estamos haciendo nosotros en el PROCREVA, creo que estamos dándole una mirada distinta al maestro, y eso requiere de capacitación, de desarrollo de capacidades que podemos ir vinculando, no solamente con el ministerio, sino con la empresa privada, ¿no? Algunas experiencias que vamos teniendo, no solamente con SINATI, sino también con Aceros de Arequipa en Pisco, ¿no? Donde les da esa capacitación a nuestros profesores, de alguna manera para que tengan una visión distinta o pongan los primeros peldaños, ¿no? Yo creo que esto yo les pongo en autos para hacer de repente una apuesta más redonda de lo que nosotros queremos, y algo que nos tiene preocupado, y esto para cerrar aquí en ICA, es que si decimos pertinencia en cuanto a esa demanda que tenemos de parte de nuestros estudiantes, y ahorita la oferta como sistema está limitada. Es decir, no solo por la no pertinencia de lo que le brinda el CEPRO y el instituto, que todavía hay brechas por cerrar, todavía no tenemos institutos licenciados, no tecnológicos, y los CEPROS que todavía el personal docente necesita un desarrollo de capacidades para poder, ¿no? Decir que por lo menos hemos dado los primeros pasos. Pero ahí tenemos nosotros, aquí en la región ICA, nuestra universidad que lamentablemente no está licenciada, y siendo, según los datos que nos han pasado, un número importante de estudiantes que van a esta universidad pública, ¿no? Realmente la brecha se va a acrecentar entre los que tienen y los que no tienen. Hay una apuesta de 4 universidades privadas que se han posicionado en ICA, y bueno, están licenciadas como sedes, pero sabemos nosotros que eso va por lo menos a los estudiantes que tienen un nivel familia económicamente que lo pueden solventar, pero para quienes no tienen, están limitadas en este momento en la región ICA, dado que nuestra universidad no está licenciada, ¿no? Entonces, es lo que quería de alguna manera en lo específico en la apuesta compartirles, cómo hemos venido trabajando, algunas apuestas que hemos dejado, y bueno, esperemos pues que esa apuesta realmente calce a esta necesidad que tienen nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director Carlos Medina, director regional de la región de ICA. Muy bien, vamos entonces a pasar ya a la rueda de preguntas. Para ello les pedimos a los que puedan leer su pregunta y exponer cada uno su respuesta. Y vamos a iniciar de acuerdo a la forma en cómo se han dado las exposiciones. Entonces, para ello vamos a darle la palabra nuevamente a María Isabel Hugo, directora de la Dirección de Educación Primaria, encargada también de la Dirección de Educación Secundaria. Estimada María, ¿nos escuchas? Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer los comentarios, tanto de Daniel como del director de la DREICA, enriquecen la propuesta, digamos lo bueno de conversar con líderes regionales, con personas que tienen una mirada desde la gestión misma, desde la expertise de trabajo con adolescentes, enriquece la propuesta. Y en esta línea lo que nos plantea el doctor Carlos, el director de la DRE, sí, me parece bastante, digamos, interesante. De repente, como dicen, no lo contamos en la parte de tránsito al empleo, además de la posibilidad que los estudiantes tienen de acceder a una bolsa de trabajo, certificación de estos módulos de competencias tecnológicas y habilidades blandas, o becas a institutos tecnológicos.
hemos iniciado coordinación con el Ministerio de Trabajo para poder ver también la certificación de competencias laborales de los estudiantes de los centros de educación básica alternativa. Sin embargo, tomamos estas iniciativas que ustedes tienen en ICA, nos parece bastante interesante, y de repente luego conversamos para ver cómo podríamos generar algo un poco más ampliado para todos, y que luego cada una de las regiones pueda darle ya ese sentido de pertinencia y concretar la propuesta dependiendo de las instituciones con las que cuente, las demandas regionales, se concrete de mejor manera. Pero desde el Ministerio sí acogemos la propuesta que nos ha dado el director y vemos cómo la podemos incorporar, ¿no? Tenemos, como les digo, un nivel de articulación con el Ministerio de Trabajo, pero ahí podríamos ver un poco más de investigar qué otras instituciones podrían ayudar en la certificación de esas competencias laborales que sabemos que los estudiantes de EVA ya están desarrolladas. Y la certificación de la competencia laboral implicaría generar mejores condiciones, o condiciones para un mejor empleo, o para el acceso a una mejor remuneración, ¿no? Porque ya las competencias las vienen desarrollando. Entonces, en esa línea, director, de repente después coordinamos algo para poder incorporar y enriquecer esta propuesta desde la buena práctica que usted ha tenido en su región, y los invitamos también a quienes tengan iniciativas de este tipo a enriquecer esta propuesta, ¿no? Bueno, un poco para poder leer las preguntas, que creo que están resumidas, porque muchas de las preguntas coinciden en cómo será la evaluación de las 13 competencias certificables. Bueno, la evaluación es como se ha planteado, la priorización de 13 competencias implica, y si están en el marco de la RBM, me dicen 093. Sí, en la RBM, el currículo tiene 31 competencias, y en la RBM lo que planteamos es el énfasis en 19 competencias. Lo que estamos nosotros haciendo es, de esas 19, a todos aprendo en casa, vamos a pasar programas y horas de radio y guías web de esas 13 competencias. Eso no exime, eso no significa que quienes pueden seguir trabajando las otras competencias, las van a trabajar. No es que únicamente estas 13 competencias, son las que estamos priorizando porque se van a participar, y significa que los profesores van a tener la planificación hecha y van a poder trabajar a partir de eso actividades complementarias, pero los profesores de las otras áreas, si pueden trabajarlo, lo van a seguir trabajando. Eso no hay problema, porque la certificación va a ser hecha en función a el recojo de evidencia progresiva que se tiene, como se hace la evaluación final. La calificación será de lo que los estudiantes han logrado aprender a partir de la evidencia recogida este año. Si hay algunas competencias que no han estado priorizadas, por ejemplo, no sé, inglés, ¿no? Que no ha habido profesor de inglés, o que los chicos este año no han podido tener la actividad o han desarrollado, lo que podría hacer es considerarse el calificativo del grado anterior, o lo que ha podido avanzar en el año, ¿no? No es que solamente van a aparecer en el certificado esas 13 competencias, no. De esas 13 recogemos evidencia, digamos, de este año, pero si se puede más, no exime, no limita. Son las básicas que nosotros consideramos, menos esas 13 tienen que trabajarlas todos los estudiantes, ¿no? Y en esa línea nos decían qué pasa con aquellos estudiantes que no están accediendo al servicio educativo, ¿no? Entonces no están insertos, ¿qué pasa con ellos? Bueno, justamente por eso está pensada la estrategia para poder mitigar la deserción, la estrategia para poder decirles a todos que es importante permanecer en el servicio educativo, es importante culminar la educación básica. No por el hecho de si te van a evaluar o no te van a evaluar, es por el hecho de que tenemos que aprender. La educación es para poder promover aprendizajes, y los aprendizajes son para la vida. Entonces, la idea de trabajar esta estrategia para poder mitigar la deserción, de repente va a permitir que algunos deserten al servicio en septiembre o en octubre, y van a comenzar a entrar nuevamente a las actividades. Porque hemos hecho un análisis de la data que ustedes han enviado desde las regiones, es una data declarativa, hemos visto cuántos estudiantes están accediendo o no al servicio educativo, y miren, el mayor porcentaje está en la zona urbana, no está en la zona rural. El menor porcentaje que no accede al servicio educativo está en la zona, el menor en la zona rural. Una gran cantidad de estudiantes
que no está accediendo al servicio educativo está en la zona urbana. Las razones, por eso les decía, pueden ser muchas. No necesariamente es porque no tienen a los medios, puede ser que están trabajando, puede ser que muchos están desmotivados y ya no quieren estudiar o no se conectan. Las razones pueden ser miles, ¿no? Pero la idea es ayudar a que ellos se puedan reinsertar al sistema educativo. Y una vez insertados, poder trabajar con ellos. Ahora, durante no han estado accediendo al servicio educativo, no significa que no hayan estado aprendiendo nada. Deben haber estado logrando algunos aprendizajes, los que tienen que ser, digamos, considerados cuando él retorne al sistema educativo. De ahí, digamos, hasta diciembre, los profesores podrán ver si hay suficiente, digamos, de desarrollo de las competencias. Si tuviera algún área que ha desaprobado el grado anterior, no es que esa área borra, ¿no? Porque esa área es un historial, tendrá que tener un periodo de recuperación, pero ese periodo de recuperación de repente no está pensado como el normal, ¿no? Como el que sea presencial. No vamos a tener presencialidad en enero, febrero y marzo. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver es qué situaciones podemos plantearle. De repente que elabore una carpeta digital, un proyecto que pueda presentar, que pueda elaborarlo el estudiante durante los meses de enero y febrero y presentarlo en marzo para que el profesor lo evalúe y ahí determinar la aprobación de esa área. Pero no, la evaluación, digamos, de estas 13 competencias no es diferente, simplemente lo que hemos hecho es énfasis en estas 13 competencias para recoger evidencia y poder evaluar este año, porque sabemos que hay otras competencias que de repente no van a ser posibles de recoger evidencia con la misma frecuencia o precisión que estas 13, ¿no? Y justamente lo que les contaba, o sea, son 13 competencias que se han seleccionado considerando que son competencias que van a permitir que los adolescentes se sitúen en este contexto de emergencia sanitaria para el ejercicio activo de su ciudadanía, que eso es súper importante para nosotros. En segundo lugar, esas competencias son movilizadoras, articulan con otras competencias. Están relacionadas también con el desarrollo, digamos, o movilizan conocimientos con grados de complejidad mayor, y eso favorecería o puede favorecer el tránsito a la educación superior. De otro lado, son competencias que se pueden desarrollar, se pueden acompañar y se pueden evaluar de la educación a distancia, que es lo que ha marcado la naturaleza o la característica del servicio educativo en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, por eso es que son priorizadas para el desarrollo, la evaluación formativa y también la evaluación certificadora. Otra pregunta que tengo por acá, que también coinciden, es ¿qué avances se tiene o tiene el Ministerio con respecto a las coordinaciones con los centros de educación superior, técnico-pedagógica y universitaria, a fin de garantizar el tránsito respectivo, ¿no? Estando conscientes de la brecha que existe entre básica y superior, ¿cierto? O sea, hay una gran... que uno no ingresa a las instituciones de educación superior, y es porque la brecha, digamos, existe en tanto la forma en la que están trabajando, lo que estamos aprendiendo, lo que están aprendiendo los estudiantes en la educación básica, al momento de rendir un examen de admisión, lo que se examina es otra cosa, y de repente no necesariamente acceden a estos centros universitarios. Ahí todavía hay una línea, digamos, de trabajo de un poco más largo aliento, que es articular todas las etapas de nuestro sistema, de modo que todos manejemos los mismos enfoques, cuáles serían estos perfiles de ingreso que se tienen que considerar en las universidades, cuáles son competencias que tenemos que desarrollar en la educación básica y que son a la vez predictoras de éxito de estudios superiores. Esas son líneas, digamos, de más largo aliento que tenemos que trabajar. La pandemia nos ha, digamos, colocado de manera abrupta, y eso, en alguna medida, a pesar de todas las debilidades y todos los problemas y dificultades que puede generar, ha puesto sobre la mesa una urgencia y una necesidad, ¿no? Entonces, en esta necesidad de articular, ya nos hemos reunido nosotros con el consorcio y la asociación de universidades e institutos tecnológicos
para poder ver la posibilidad de que ellos generen contenido para la plataforma de televisión, y, digamos, que permita fortalecer estas competencias que los estudiantes necesitarían para acceder a la educación superior. Es un tipo, digamos, como una vamos a llamarle así, ¿no? Estos contenidos y estos programas serían preparados por esas instituciones de educación superior que han identificado, como les decía, cuáles son estos aspectos en los procesos de admisión, porque sabemos que a diferencia de otros países donde los exámenes de admisión a las universidades son estandarizados, en nuestro país cada universidad tiene un examen diferente, o tiene una forma diferente de considerar los tópicos sobre los cuales construyen los exámenes. Entonces, han concertado cuáles serían estas competencias o estos puntos comunes a todas, y entonces sobre esos aspectos comunes que están vinculados al pensamiento matemático, ya sabemos a la parte comunicativa, entonces ya hay otras competencias que ellos están considerando. En torno a esas competencias ya se han comprometido, porque hay un compromiso en la reunión el día de ayer, de construir contenidos, de poner un repositorio donde los chicos puedan tener exámenes de admisión, donde puedan tener materiales que puedan leer para poder prepararse, un espacio en la televisión en el cual puedan ellos tener o acceder a estos programas que les permitan tener, fortalecer este tipo de competencias. Eso, en ese nivel de avance estamos, ¿no? Hemos tenido, como les digo, niveles de coordinación. En esa coordinación se ha expresado el compromiso. Estamos en la etapa en la que estamos trabajando con las universidades para saber qué tipo de contenido podrían ellos apoyar a construir, y si este contenido sería para web, sería para televisión. Estamos en un proceso de organización con las instituciones para poder comenzar a implementar la propuesta, ¿no? A ese nivel de coordinación estamos. Eso es básicamente, sí, porque es la brecha de educación básica y superior. Eso sería, en resumen, en todo caso, frente a todas las preguntas de cómo será la evaluación de cómo será para aquellos que no acceden al servicio educativo, y el nivel de avance en las coordinaciones con las instituciones de educación superior. Y un poco explicar más lo que les decía de el tránsito al empleo, los avances que tenemos, pero digamos, la iniciativa que nos acaba de contar el director va a complementar mucho y enriquecer mucho la propuesta para poder, digamos, abrir mayores posibilidades a la educación básica alternativa, ¿no? Porque son estudiantes que también están culminando una etapa, y ellos también tienen derecho a transitar, sea a la educación superior o sea al empleo, ¿no? Ellos vienen, digamos, culminando una etapa y también inician una nueva en el tránsito de su proyecto de vida. Muchas gracias. Con ustedes la directora de la Dirección de Educación Primaria, encargada también de la Dirección de Educación Secundaria, María Isabel Hugo. Vamos a dar entonces pase a nuestro segundo expositor, Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF. Estimado Daniel, ¿nos escuchas? Perfectamente, ¿me escuchan ustedes? Te escuchamos. Se me ve. Tengo una pregunta sobre qué es lo que hay de experiencia en la región sudamericana hoy día a propósito de este desafío, del desafío de la conclusión de la secundaria. Como es evidente, las experiencias están profundamente marcadas por el tipo de calendario que tienen los países. Todos los países del Cono Sur, más Perú, más Paraguay, Brasil, Ecuador y una parte de Colombia tienen el calendario que va con el calendario escolar va con el año. Es decir, comienza, como en el caso de Perú, en marzo, en otro caso en febrero, y termina hacia diciembre. Una parte de Ecuador, una parte de Colombia y Venezuela tienen calendario norte. El año escolar va de agosto o septiembre hasta mayo. Y entonces eso marca mucho lo que se ha estado haciendo. Los países que tienen el calendario similar al nuestro, básicamente están en general en una situación similar, es decir, se están haciendo públicos en este momento cuáles son sus estrategias para el cierre de la escolaridad obligatoria, en nuestro caso para el quinto de secundaria. Pero hay tres cosas que están muy presentes en la discusión y que son características de los planes. Uno es más tiempo, es decir, no cerrar el año escolar
quinto en el momento regular, en el caso del año escolar peruano para el 2020, el 22 de diciembre, sino pensar en una temporalidad distinta que lleve para ese grupo, para la corte del último año, mueva hacia adelante y se pueda ganar 2 o 3 meses en estrategias presenciales cuando las condiciones sanitarias lo permitan, como en el caso de Uruguay, donde ya están en clases presenciales, o en reforzar condiciones de educación a distancia, especialmente multiplicando canales allí donde los canales de conectividad no son tan fuertes, es decir, combinar de radio, televisión, internet con estrategias de cuadernos de trabajo, equipos, digamos, estrategias más de soporte más en la comunidad. Primero, entonces, tiempo. Segunda elemento a las estrategias que se están discutiendo en la región sobre cierre de secundaria es la modificación de los sistemas de admisión a la educación. En la región sudamericana, 2 países tienen un sistema único nacional. Brasil y Chile tienen prueba única para acceder a todas las universidades. Ambos países han modificado las fechas de su prueba única. Típicamente se hacía temprano en diciembre y todavía se está discutiendo. En el caso chileno se ha anunciado para la segunda quincena de enero. En el caso brasileño todavía se está discutiendo si es enero o es después de carnaval. Entonces, mover la fecha de admisión. En el caso peruano, como señalaba María Isabel, se ha iniciado una conversación con las universidades y este es un tema que ha aparecido, pero claro, el mecanismo de cómo es propio de cada universidad es más complejo de entrar a trabajar como organismo internacional. Creo que eso es algo que hay que hacer en este año excepcional, un tipo de solución excepcional. Es decir, no solo sugerir, sino acordar con las instituciones superiores algún mecanismo que permita pensar el continuo 2021 de otra manera. Y la tercera cosa que está bastante presente en los países de la región son, como está en el segundo componente de este plan, mecanismos de certificación de competencias distintos a los tradicionales. Mecanismos de certificación de competencias en plataformas o con otros mecanismos, o digamos, o con otros instrumentos que permitan complementar la oferta digamos, del servicio de educación básico con otras ofertas que son certificables. No obstante, es evidente que esta tercera estrategia tiene o comparte las limitaciones que pueden haber a propósito de conectividad, y en efecto creo, y comparto respecto a muchas de las preguntas que han ocurrido, ese es uno de los desafíos principales. No tanto en términos de si logramos cubrir con conectividad de aquí a diciembre o a febrero para toda esta corte, sino en términos de buscar más canales o mejores, o diversificar los canales para para asegurar, digamos, la provisión de este servicio. Termino diciendo, en la década del 70 y 80, Perú fue uno de los países que más desarrolló experiencias de educación a distancia. Fue un país pionero en esa perspectiva de radioeducación, de teleeducación, de educación con cuadernillos. Mucha de esa experiencia está reflotándose ahora, y yo creo que en el pensar cómo se cubre esa última milla, cómo se llega allí donde no hay conectividad, ese tipo de experiencias son clave, y tenemos todavía, si bien ha pasado una parte importante del año escolar, tenemos todavía una ventana de tiempo que va de aquí hasta un momento que se pueda, hasta diciembre, o un momento más adelante aún, si se adopta esa decisión de ganar un poco de tiempo del año próximo, y esa es una ventana de oportunidad que, acelerando las cosas y concertando el esfuerzo, podemos llegar a hacer que el impacto negativo que va a tener la crisis sanitaria se mitigue para la corte de estudiantes del último año de la secundaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Con ustedes, Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF. Muy bien, estamos ya entrando a la parte final, no sin antes invitarlos a todos a inscribirse en la comunidad de práctica de gestión educativa. Este es un espacio donde podrán compartir su experiencia regional o local y participar en actividades lúdicas, debates y webinars, todo ello disponible, como ya bien saben, en la plataforma de EduTalentos, www.edutalentos.com.
Muy bien, entonces las palabras de cierre a cargo de la directora de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Ministerio de Educación, Liliana Vargas Mayaupoma. Estimada Liliana, ¿nos escuchas? Gracias, Pedro. Definitivamente creo que este es un tema que se ha abordado el día de hoy porque es un tema relevante. Es un tema necesario, tal como lo han señalado nuestros expositores, María Isabel, Daniel, Carlos. Pensar en la finalización del año escolar asegura muchísimas rutas de oportunidad para los chicos y todo un potencial para el desarrollo también de sus comunidades, de sus localidades y en general del país, en lógica también de desarrollo social. Es importante, creo yo, y ha sido un poco mirando todos los comentarios y los muchos temas que se están, digamos, precisando para dar continuidad a justamente el desarrollo y la dinámica de interacción, concretando acciones o delineando con mayor desarrollo, como señalábamos, algunas de estas ejes que se han señalado el día de hoy. Nosotros aprovecho, María Isabel, en comprometerte, igual en coordinación con Daniel, a que podamos tener una serie de actividades tema dentro de la COP, en el marco de la comunidad de práctica. Justamente era un primer contacto que hemos querido tener. Sabemos que los espacios también de los webinars son bastante cortos, el tiempo finalmente es un tirano, y probablemente muchas cosas más podemos ir desarrollando y de manera participativa y conjunta. Así es que quisiera poder señalar eso, María Isabel, que tenemos un compromiso de hacer una agenda de abordaje y desarrollo de esto dentro de la COP, además también con otras actividades que podamos trabajar en lógicas de asistencias técnicas o reuniones más activas con las regiones en función con los DRES, con los DGPs, para poder ir concretando esto. Igual, y agradecer a Carlos, convocar también, Carlos, he escuchado con atención que hay estrategias que ustedes ya han venido, digamos, desarrollando con anticipación y que ahora en el contexto de pandemia se han ido contextualizando y adaptando. Creo que es muy valioso esto que ustedes están haciendo y que seguramente en muchas regiones hay una ruta hacia ello, que también te invito, Carlos, a que puedas compartir esa estrategia dentro de la comunidad para empezar a generar este eje de intercambio de experiencias vinculado a lo que podemos abordar en la educación secundaria, ¿no? Porque esto es un fundamental para poder llegar al objetivo que todos estamos buscando. Entonces, creo que como repito, sintamos que es un primer momento que vamos a poder seguir desarrollando. Muchísimas gracias a cada uno de los ponentes. Daniel, muy agradecida también por las precisiones y los ejes de desafíos que nos has planteado. Seguramente también estaremos teniendo espacios para ver esas experiencias, también cómo podemos socializarlas a la comunidad, para que también puedan ir viendo en América Latina qué cosas ya se han ido generando y qué cosas nos pueden ir sirviendo también para ir desarrollando los avances de gestión. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Los aportes de regiones sumamente necesarios para ir dimensionando y también visibilizando exactamente qué más es lo que necesitamos nosotros poder facilitar para dar soporte. María Isabel, ya contigo quedamos pendientes en una continuidad, y agradecer a todos y cada uno de los asistentes el día de hoy. El tener un auditorio por encima de los 300 muestra que es un tema en el que todos estamos interesados y en el que todos podemos contribuir. Así es que sumemos estos esfuerzos. La COP es un espacio disponible para seguir facilitando recursos y trabajar de manera conjunta en ello. Muchísimas gracias, y dicho esto, bueno, despedimos. Quisiera hacer recordar que igual todos los asistentes pueden dar su poder estar ya participando, recibiendo información y demás. Y abrimos micros, ¿no? Abrimos micros, como ya es una costumbre dentro de este espacio, para poder despedirnos también oralmente, visualmente, vernos un poquito las caras y saber que estamos en un grupo humano, porque finalmente somos seres humanos los que estamos detrás de estos esfuerzos. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Todo mal. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Muchas gracias a todos por su participación. Les invitamos a visitar la plataforma www.edutalentos.pe. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Igualmente, gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.